Buenas tardes. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía. Y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma. Esta Eucaristía será ofrecida por Raúl Fonseca Sánchez, Isa González, Plinio Ketglas, María Crispín, por la salud de Belén Medina. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy es primer domingo de Cuaresma y la Iglesia nos invita a entrar en este tiempo de gracia, en este tiempo de desierto, ¿no? Como nos invita hoy el Evangelio, a encontrarnos con Dios. Eso es lo fundamental. Todo lo demás es ayuda. El ayuno, la oración, la limosna. Bueno, la oración es más que ayuda, es el encuentro mismo con Dios. Pero las prácticas cuaresmales, como tales, son ayudas que facilitan, que permiten, que hacen posible ese encuentro. Y si tenemos claro el propósito, la meta, pues podemos caminar el camino de Cristo. 40 días hace referencia a muchas cosas en la historia de la salvación, sobre todo en orden a la preparación y a la purificación de un tiempo en el cual el hombre completa su ejercicio y su entrega a Dios. Hoy nos va a hablar la primera lectura del diluvio, nos va a hablar del pacto con Noé. Estos 3 primeros domingos, las primeras lecturas nos presentan los pactos de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés. Son 3 etapas en las que Dios va modelando poco a poco a su pueblo, para que sea en medio de toda la humanidad misionero, como lo va a mostrar Jesús al final de la lectura del Evangelio. Después del bautismo va al desierto, vence las tentaciones y empieza a predicar en Galilea la llegada del reino. Se ha vencido el plazo. Más o menos eso es lo que vamos a escuchar, es lo que escuchamos cuando recibimos las cenizas, el miércoles u hoy, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa,
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El pueblo de Israel comparte con otros pueblos del Mediano Oriente la historia de una gran inundación, la que llamamos el diluvio universal, y en todos aparece el mismo tema y también las mismas conclusiones. Es un castigo por los pecados de la humanidad. Lectura del libro del Génesis. Esto dijo Dios a Noé y a sus hijos. Ahora quiero comprometerme con ustedes, con sus descendientes después de ustedes, y con todos los seres vivientes que estén con ustedes, aves, animales domésticos, fieras salvajes, en una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. El compromiso que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá con agua de diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo: esta es la señal de la alianza que yo contraigo para siempre con ustedes y con todo animal viviente que esté con ustedes para siempre en adelante. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, yo me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda alma que vive en carne, y no habrá más aguas diluviales para acabar toda carne. Palabra de Dios. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Tus sendas, Señor, Señor, son son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. San Pedro nos recuerda hoy algo que es fundamental en la Cuaresma, el bautismo, que nos salva. Un aspecto importantísimo, imprescindible, diría, de la Cuaresma es prepararnos para la renovación de las promesas bautismales. O sea, ella nos centra en lo fundamental de nuestra vida espiritual, que parte del hecho de que hemos sido redimidos por el bautismo en la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, miren cómo Cristo murió una vez a causa del pecado. Siendo Él santo, murió por los malos para conducirnos a Dios. Murió según la carne y resucitó según el Espíritu. En ese momento fue a predicar a los espíritus encarcelados. Habló de esas personas que se habían negado a creer cuando Dios demoraba en castigar al mundo en tiempo de Noé. Mientras tanto, Noé construía el arca, en el que el pequeño grupo de 8 personas se salvaron de en medio del agua. Aquella agua representaba el bautismo que ahora nos salva, que no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia por la resurrección de Cristo Jesús. Él subió al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. El desierto es el lugar del encuentro con Dios. También es el lugar de la soledad, de la penitencia y de la tentación. Jesús asume nuestra naturaleza con toda la debilidad, sin haber asumido él el pecado, porque él no puede pecar. Sin embargo, asume nuestra naturaleza con toda la debilidad que le dejó el pecado y nos enseña cómo se vence la tentación. Los evangelistas Mateo y Lucas nos detallan un diálogo de Satanás con Jesús y viceversa. San Marcos insiste en el hecho mismo y en que es el Espíritu el que provoca ese encuentro en el desierto, que al mismo tiempo es el único lugar que nos sirve de testigo para nuestro encuentro en profundidad con Dios. La Cuaresma nos llama a encontrarnos con Dios, a revisar cómo son nuestras relaciones con Él y con los hermanos. Abre mi oído, quiero escucharte de tu palabra, quiero llenarme. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Allí permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea
y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba en esta forma: el plazo está vencido, el reino de Dios ha llegado. Tomen otro camino y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando leemos estos textos del Antiguo Testamento, del castigo, de la destrucción de la humanidad por su pecado, somos invitados a mirar en profundidad nuestra propia actuación y nuestra propia naturaleza, que es la base de esa actuación. Dios no quiere la muerte del pecador, nos dice la Escritura también, sino que se convierta y viva. La historia del diluvio es común a muchas culturas antiguas, por lo menos todas las de esa región, de la Mesopotamia, etc. Recuerda una gran inundación. No es posible materialmente que toda la tierra se inunde tanto de agua que no se vean ni las puntas de las montañas. No hay agua para eso. El hecho de que 2/3 partes de la tierra, el globo terráqueo, estén cubiertas de agua, pero la tierra tiene un corazón sólido. Y no quiere decir que todo en la tierra sea agua. Nosotros, sin embargo, que nos consideramos tan sólidos, somos 2/3 partes o más, ¿no? Agua, desde el punto de vista material. De modo que el agua es altamente simbólica en orden a manifestar la vida y la recreación de la vida, pero también la purificación de los hombres de sus pecados. El agua es limpia y nos limpia. Que los antiguos israelitas hayan comprendido esas historias en una línea semejante a las de otros pueblos y la hayan utilizado, que esa es la originalidad del pueblo de la Biblia y de las escrituras que surgen de él, después de una larga etapa de tradición oral, le hayan dado ese significado más elevado al tomar conciencia de que efectivamente los hombres somos pecadores y merecemos desaparecer, eso es lo que quieren decirnos, por nuestros pecados. Pero eso no es la mente de Dios. Si no, simplemente no nos hubiese creado, o no nos hubiese creado libres, o nos hubiese creado libres y ya nos hubiera destruido a todos, toditos, ¿verdad? O sea, si Dios fuera a actuar como nosotros, la tierra no existiría, por lo menos la vida sobre ella, la vida humana al menos. Porque hay mucho pecado en nosotros. Y no solo pecado de debilidad, sino de malicia. En el relato de la tentación de nuestros primeros padres hay ambas cosas, la debilidad, ser crédulo, dejarse engañar, pero también la malicia. ¿Dónde está? La desobediencia. Se necesita a Dios, pero Dios nos dijo que no podíamos comer, que si lo comíamos moriríamos. Y viene la malicia del demonio a decirle, no, pero es lo que no quiere que sean iguales que él. No van a morir, van a tener su misma sabiduría. Y la malicia del tentador dice, yo quiero ser como Dios, tener su poder. Hay gente que se lo cree. Si no, miren cómo está la política hoy en día. Quieren manejar la tierra en contra del plan de Dios. En todos los aspectos. Toditos. Personas que son electas y que viven de nosotros, que les pagamos y quieren imponernos criterios contra nosotros. Abunda, demasiado, como para no ser. Si Dios estuviera dispuesto a destruir todo lo malo, estaríamos libres de esos políticos y podríamos ser felices.
en la tierra como vamos a hacer en el cielo. Pero eso no es así. Dios nos ha dado libertad, libre albedrío, y nosotros nos buscamos solitos los problemas. Eso lo hemos ido aprendiendo a lo largo también de la historia de la humanidad, pero muchas veces no lo sabemos aplicar. Una cosa es saber y otra cosa es tener sabiduría para utilizar bien lo sabido. Son dos cosas diferentes. Por desgracia, porque ojalá fueran lo mismo y no tendríamos que sufrirnos los unos a los otros y a nosotros mismos. El caso es que Dios apuesta por la vida y nos dice en este texto del Génesis, en su diálogo y pacto con Noé, no voy a destruir la humanidad. Voy a hacer un pacto de vida, no de muerte. Meditemos eso y veremos que es verdad. Así como obra Dios. San Pedro nos recordaba que el bautismo nos sigue salvando. El bautismo no es una cosa de paso. Ya me bauticé, sino significa comenzar una vida nueva en la que yo me comprometo. Por eso es tan importante que los catecúmenos, los que se preparan para el bautismo, tengan la decisión y el propósito de cumplir lo que van a prometer el día del bautismo. Yo no estoy dentro de nadie, pero por el comportamiento posterior presumo que la mayoría no lo hace, porque no aparecen más por la iglesia. Así que no se creen nada de eso. Hay más superstición que fe en los que buscan el bautismo hoy en día. Lo creo así, por eso lo digo, porque eso es lo que me demuestra la gente. Algunos se quedan, pero la mayoría no. ¿Y qué decimos de los padres que traen a sus niñitos a bautizarse? Ellos no lo han pedido. Los van a comprometer con un camino del cual no le van a hablar más, o nunca. Muchos no lo van ni a traer al catecismo. Lo van a traer como un cumplido para las fotos y después no los van a traer más a misa. Eso es lo que pasa. Y no pasa solo en San Martín de Porres. Yo lo comento con otros curas de otras parroquias, incluso parroquias que tienen escuelas parroquiales, y es el mismo cuadro. ¿Nos merecemos un diluvio? Claro que sí. ¿Lo va a mandar Dios? No lo va a mandar. Porque Dios no nos va a destruir. Y no va a destruir al justo con el culpable. Por eso es que la gente sigue actuando así. Porque no hay otro diluvio. Aunque haya huracanes que inundan zonas, sabemos que esas zonas son de inundación, son muy bajas, pero seguimos viviendo en ellas. Nos gusta la orilla del mar, ahí hay más peligro, seguimos atestando las ciudades marítimas, etcétera, ¿no? Todo es así. O sea, nos perdemos por nuestra propia decisión, o nos ponemos en peligro por nuestra propia decisión. Pero tenemos una esperanza. Cristo murió por nosotros y nos enseñó el camino. El camino de Cristo es esforzado y padece dolor. Y como Él mismo nos dijo una vez, el reino de los cielos padece violencia. O sea, hay que hacer violencia para entrar en Él. Hacerse violencia. Esa es la penitencia que la Iglesia nos propone. Tenemos que vencer en nosotros al espíritu del mal, que existe, el tentador existe. Hizo caer a nuestros primeros padres y quiso apartar a Jesús de su destino de redentor, de cumplidor perfecto de la voluntad de Dios. Dicen algunos especuladores teológicos que en las tentaciones en el desierto, lo que quería hacer el diablo era estar seguro si Jesús era el Hijo de Dios. No estaba seguro. Hay gente que piensa que el diablo lo sabe todo, igual que Dios. Y dicen muchos especuladores teológicos, no estaba seguro, se lo imaginaba, quería saber, ¿no? Bueno, eso es una fantasía teológica, de alguna manera, porque no tenemos datos tan fuertes como para aseverar eso. Les voy a leer un
una reflexión de San Agustín, ese gran santo, maestro y doctor y padre de la Iglesia, sobre este tema. Ha sido probado en todo igual que nosotros, se refiere a Jesús, a excepción del pecado. Desde el confín de la tierra yo te grito. Leemos en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por el diablo. En Cristo eres tú quien eres tentado, porque Cristo tomó de ti su carne para darte la salvación. De ti toma su muerte para darte su vida. De ti padeció los ultrajes para darte su honor. Es entonces de ti del que tomaba las tentaciones para darte su victoria. Si somos tentados en Él también vencemos al diablo. ¿Ves que Cristo fue tentado y no te fijas en que salió victorioso? Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconócete también vencedor en Él. Él habría podido evitar que el diablo se le acercara, pero si no hubiera sido tentado, ¿cómo te habría enseñado la manera de vencer la tentación? Por eso no es sorprendente si, acosado por la tentación, grita desde los confines de la tierra, según el Salmo. Pero, ¿por qué no fue vencido? El Salmo continúa, me has establecido sobre roca firme. Recordemos el Evangelio, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la iglesia que Él deseaba edificar sobre la piedra, la que clama desde los confines de la tierra. Pero ¿quién se ha convertido en roca para que la iglesia sea edificada sobre la piedra? Escuchemos a San Pablo. La roca era Cristo. Eso lo dice San Pablo comentando el episodio del desierto, cuando el pueblo de Dios padeció sed, que se quejó contra Dios, y Moisés golpeó la roca con su cayado y de ella brotó agua abundante. A esa roca se refiere San Pablo. La roca era Cristo, que lo seguía a su pueblo por el desierto, para que no le faltara agua ni alimento, para que no le faltara Cristo. He aquí por qué esa roca sobre la cual hemos sido construidos fue la primera en ser azotada por los vientos, los torrentes y las lluvias, cuando Cristo fue tentado por el diablo. He aquí el fundamento inquebrantable sobre el cual Él quiso establecerte. Cuando leemos la lectura del primer domingo de Cuaresma, pudiéramos pensar, sin meditarlas todavía, que nos invitan a un pesimismo, ¿no? Vamos a ser derrotados, vamos a ser tentados por lo menos. Le tengo miedo a la tentación. Sé que caigo, sé que he caído muchas veces. Pero es un domingo de optimismo porque Cristo venció. Lo que yo tengo que hacer para poder vencer es estar cimentado en Él. Esa es la clave. Queridos hermanos, proclamemos todos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, la presencia de Dios en nuestra historia nos anima a caminar con Jesucristo y a cargar con nuestra cruz de cada día para colaborar en su obra redentora. Nuestra respuesta será: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que en este tiempo nos abramos al amor que Dios nos concede, hecho perdón, cercanía y misericordia, oremos con confianza. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que se anonadó por amor y venció las tentaciones, nos ayude a dar libremente nuestra vida para transformar nuestra sociedad y elevarla a Él. Oremos con confianza. Señor, ten piedad. Para que Cristo, en su pasión, asumió nuestro sufrimiento y pecado, transforme nuestra vida a imagen suya, oremos con confianza. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que también enfrentó dificultades, conceda a las embarazadas su protección y las lleve a lugares compasivos y que apoyen la vida. Oremos con confianza. Señor, ten piedad. Para que con espíritu solidario y con caridad sincera, consolemos a Cristo, que sigue en agonía en cada hermano que sufre, oremos con confianza. Señor, ten piedad. Para que al celebrar esta Eucaristía, prenda de nuestra salvación y garantía de la nueva y eterna alianza, nos identifiquemos más con aquel que es nuestro alimento y vida. Oremos con confianza. Señor, ten piedad. Por todos los cristianos que son perseguidos y por todos los que son perseguidos por sus opiniones, por sus posiciones dignas, por buscar la justicia en este mundo, para que brille en ellos la perseverancia y se vea que Dios provoca a esas personas como maestros y guías. Roguemos al Señor. Oremos, Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, que en el desierto fuiste tentado por el maligno y en la cruz lo derrotaste para siempre, escucha nuestras oraciones y haz que este tiempo de conversión y penitencia nos fortalezca para superar las pruebas y nos una más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Perdóname, Señor.
aparta de mi mente. Contra ti, Señor, contra ti, Señor, yo pequé. Yo te aclamo perdón por mis pecados y me aparto de todas las tentaciones. Tú me pides rectitud de corazón. Enséñame en secreto lo que sabe Dios. Perdón. Perdóname, Señor, contra ti yo pequé. Perdóname, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Raúl, Isa, Plinio y María, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ahora, antes de salir, los que deseen que no hayan recibido la ceniza el miércoles, quieran recibirla hoy, pueden acercarse. Voy a estar yo con los ministros para ofrecérselas. Va a ser aquí, seca en la coronilla. No la van a ver en la frente. Es un gesto que nos propone, que nos da una bendición para la penitencia cuaresmal y que nos propone comprometernos con Cristo en su camino de cruz y de gloria. La mirada de fe, la mirada de fe, la que puede salvar al pecador. La mirada de fe, la mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a
que puede salvar